Repensar la economía política es un libro del economista indio Amit Bhaduri, nacido en 1940. Escribió más de 60 papers y 6 libros en toda su carrera. Inicialmente estudió en el Presidency College de Calcuta, posteriormente en el MIT en Massachusetts y finalmente Cambridge, Inglaterra, donde obtuvo su doctorado en 1967, además de ser profesor invitado en varias universidades. Una apertura económica es un proceso en el cual un país reduce drásticamente los obstáculos al comercio internacional y a la inversión extranjera. Empezó con personajes como Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Está basado en el principio de la ventaja comparativa planteado por David Ricardo, y es que si un país tiene la facilidad para producir un bien, debe especializarse en él. Si todos los países cumplen esto, se tendrán bienes de mayor calidad y menor precio. Bhaduri dice que el crecimiento del PIB en India en los primeros años del siglo XXI fue del 7 u 8%, pero el empleo solo creció del 1%. Lo que esto nos indica es que no hubo un crecimiento en la fuerza laboral, es decir, no hubo nuevas contrataciones y tampoco se hizo la incursión en nuevos mercados ni sectores económicos. Para competir en el mercado internacional, India necesitaba reducir sus precios y esto lo logró mediante la reducción de la fuerza laboral, el aumento de las jornadas laborales sin remuneración equivalente y con subcontrataciones en el sector informal, que es el 90% de la fuerza laboral india. La aplicación de lógicas micro a políticas macro es una falacia y llevó no solo a no encontrar solución a la crisis, sino a un empeoramiento de la misma. Diversos problemas tuvieron su fuente en políticas originadas en el Consenso de Washington de 1989, políticas formuladas por el economista inglés John Williamson. La segunda parte de este capítulo se titula La estrategia de la carrera hasta el fondo. Esta estrategia ignora el hecho de que todos los países no pueden ser ganadores al mismo tiempo en el intento de impulsar la demanda para producir un superávit comercial. Como la suma de las participaciones de mercado da uno, la mayor participación de algunos países en el mercado global tiene que significar una menor participación para otros, y los superávits comerciales de algunos países deben significar los déficits de otros. En este sentido, la política de reducir costos competitivos tiene que fallar para algunos países si es que funciona para otros. Esto genera, en efecto, una carrera hasta el fondo, a medida que cada país trata individualmente de obtener una mayor porción del mercado internacional. Esto forza a que los países reduzcan competitivamente sus costos unitarios a través de recortes salariales, extendiendo las horas laborales con el mismo salario, restringiendo los derechos laborales, negando pensiones y seguridad laboral, informalizando el trabajo, entre otras. Para los países en desarrollo, esa carrera hasta el fondo también tiene un elevado costo político, ya que acaba con la solidaridad y la cooperación política entre ellos en las negociaciones internacionales. Esto a su vez también debilita sus posiciones internacionales de negociación a causa de la competencia entre ellos y ni siquiera tienen significativas ganancias de dicha competencia. Para direccionar las inversiones extranjeras de las corporaciones se aplica la misma lógica a las concesiones competitivas, otorgándoles beneficios como seguros bancarios especiales y otras facilidades financieras para los potenciales inversores corporativos. La reciente propuesta para otorgar concesiones sin precedentes de varias maneras a las corporaciones que operan en las zonas económicas especiales en la India revelan este comportamiento. Por otro lado, también se están garantizando permisos en derechos mineros a varias corporaciones, principalmente sobre tierras tribales, mientras que los miembros de las comunidades tribales usualmente no tienen permitido por sus leyes tradicionales vender tierras individualmente. Los gobiernos estatales están adquiriendo las tierras tribales y agrícolas, muchas veces por la fuerza, a precios bien por debajo del valor de mercado para atraer las inversiones corporativas privadas. En este capítulo, Bhaduri también nos deja ver cómo las empresas multinacionales se encuentran en condiciones de ventaja frente a la industria local, ya que las empresas multinacionales tienen un poder mucho mayor sobre la cadena de valor de sus productos, lo que les permite incurrir en reducciones de costos que las empresas locales no pueden lograr. Además, muchas veces los países en desarrollo se ven obligados a intentar reducir al mínimo los costos de transacción para las empresas multinacionales, lo que les puede llevar a permitirles a estas empresas la explotación de sus territorios, concediéndolos con costos mínimos, muchas veces en forma de apropiación por la fuerza, lo que puede terminar siendo la destrucción de los modos de vida de las comunidades, muchas veces rurales, que han habitado tradicionalmente estos territorios. También es común que cuando esas empresas entran a explotar tales territorios caen en enclaves de alta tecnología y productividad que no están conectados con la industria local, pues muchas veces a estas les resulta más fácil excluir los productos locales de su cadena de valor.
También Baduri nos presenta la gran relevancia que tienen los sistemas financieros y los inversores privados sobre las economías en desarrollo. Esto debido a que los grandes inversionistas pueden movilizar sus capitales cuando sienten que los países pueden estar afectando sus intereses con políticas fiscales, monetarias o sociales. La movilización de estos capitales tanto al interior como al exterior suele generar muy significativas consecuencias para las economías en desarrollo, de modo que los gobiernos de estos países se ven en la necesidad de llevar a cabo políticas beneficiosas para la inversión privada extranjera, pues de ella dependen en gran parte sus economías. Baduri nos pone como ejemplo una situación en la cual en 2004, luego de las elecciones generales en India, muchos inversionistas privados comenzaron a retirar del país los capitales que allí tenían invertidos, pues en las elecciones había resultado victoriosa una coalición apoyada por la izquierda, lo que desencadenó la caída en picada de los resultados del centro financiero de Bombay, situación que solamente se resolvió cuando la coalición ganadora nombró a su gabinete económico, que estaba conformado por 3 hombres con claras tendencias pro mercado, pro finanzas y pro corporación. China e India, la dinámica de crecimiento está alimentada por la creciente desigualdad en la distribución del ingreso. Esto gracias a políticas como el lento crecimiento en el empleo formal y una política fiscal inactiva que afecta especialmente a los pobres. A medida que los ingresos de la clase social alta crecen, asimismo la demanda de bienes de lujo, pero solamente un cuarto de la población tiene acceso a este tipo de bienes. La lógica del mercado produce bienes para los cuales hay suficiente demanda sustentada en dinero, de forma que se pueden cobrar elevados costos y generar grandes ganancias para las empresas que los producen. La estructura productiva de este mercado resulta dirigida en contra de los pobres, ya que mientras la demanda por bienes de lujo se expande rápidamente, la de bienes básicos se expande lentamente, impulsada por el mínimo incremento en el poder de compra de los pobres y la reducción de gasto del Estado. La estructura productiva a favor de los ricos se consolida gracias a las inversiones realizadas en bienes de capital creados exclusivamente para producir bienes de lujo, los cuales no se pueden convertir fácilmente a la producción de necesidades básicas. Este sistema de mercado consume los recursos primarios no reproducibles en favor de las industrias corporativas. El siguiente subtítulo habla sobre el contenido del crecimiento y de cómo la composición del producto es demandada por los ricos, por lo cual las grandes corporaciones son las que los producen, ya que las pequeñas y los artesanos no cuentan como productores ni como consumidores. Como consecuencia de que esto suceda, se genera un crecimiento acelerado que a su vez genera un crecimiento en la desigualdad. También se habla de una forma distinta de destrucción creativa, la cual es la riqueza corporativa. Esta es vendida como progreso a través de la industrialización, pero esta también lleva a la destrucción de los pobres. El Estado aquí se encarga de la asignación de recursos para las corporaciones privadas. En el siguiente subtítulo se habla de la creación de una nueva alternativa, debido a que los pobres son los que llevan la carga en el progreso económico de los cuales se benefician más los ricos. Esto se debe cambiar y para esto se plantea un mayor énfasis en el mercado interno, una descentralización en decisiones para que haya más empleo en los sectores rurales y una manera en la cual el crecimiento del PBI sea consecuencia y no causa del crecimiento del empleo. Además también habla de las medidas que no son tomadas en el país de India y que esto generaría un inminente fracaso político y humano y no el éxito que se supone que tiene.